Así que, Zanami, la primera pregunta, ¿qué te ha llevado hasta a llamarte hija de Dios y a llegar hasta este punto? Pues ha sido Él, porque al final Él es el único que tiene la capacidad de llamarnos, de trabajar esa resistencia innata que tenemos a lo espiritual, a entregar nuestra vida en sus manos, porque al final crecemos en culturas que nos dicen que nos tenemos que apañar por nosotros mismos, que tenemos que conseguir nuestros sueños, que tenemos que hacer las cosas a nuestra manera y que estamos en un mundo en el que es luchar contra los demás. Entonces, cuando has crecido ahí, la idea de poner tu vida en manos de un ser superior ataca a nuestra soberbia, a nuestro ego. Entonces, eso es algo que solo Él puede desactivar y lo hace con amor, con un amor incondicional. Y yo era atea, pero además es que venía de familia New Age, de Reiki, Tarot, cartas astrales desde muy pequeñita, regresiones, todas las terapias que te puedas imaginar. Y esa cosmovisión de que yo me reencarno, yo elijo las circunstancias de esta vida y al final mi felicidad depende de lo capaz que yo soy de elevar mi propia vibración a pesar de los demás. Claro, Dios me encuentra literalmente habiendo tomado la decisión de que mi familia iba a estar mejor sin mí, porque ese peso, ese sufrimiento, ese dolor que no le encuentras sentido, esa carga de todo depende de mí y todas las cosas malas que me pasan es por mi culpa. Él me encuentra ahí y empiezo a leer la Biblia y empezando a leer la Biblia le empiezo a conocer. Que esto es algo muy interesante porque luego, claro, yo soy un bebé cristiano, o sea, llevo como 2 años considerándome cristiana, pero viviendo en Cristo, o sea, habiéndole entregado mi vida y priorizándolo por encima de todo desde enero. O sea, soy muy bebé, ¿no? Y como además no crecí en un entorno católico, que es lo típico en España, pues poco a poco te vas dando cuenta de que por una parte están las personas religiosas, que son las personas que siguen ciertas tradiciones por motivos familiares o que creen porque todo el mundo cree, y luego están las personas que viven en espíritu, que sí conocen a Dios, que sí lo sienten en su corazón, que sí han tenido ese punto de inflexión y que sí Dios les está transformando, que se van dando cuenta de que, ostras, pues esta reacción que acabo de tener hace 2 meses no lo hubiera tenido. Hubiera gritado más o hubiera tenido menos paciencia. Y vas viendo cómo Él va obrando en ti, cómo te va haciendo nueva por dentro. Y eso es algo que solo las que lo hemos vivido, lo puedes explicar, porque yo soy consciente de que suena como súper raro, ¿sabes? Y porque me he quedado todo el rato con una palabra, resistencia. ¿Por qué tenemos esa resistencia a lo espiritual? Porque os digo que ahora comentaré, porque le decía a Zanami que acabo de hacer un retiro espiritual y quiero comentaros un poquito mi experiencia. Y cuando la gente en mi entorno ha escuchado que voy a un retiro, incluso mi hermana, dice que mis amigas me han dicho, tu hermana era tan religiosa y tu hermana se ha ido a un retiro espiritual, o mi equipo incluso, no sabíamos que era tan religiosa. A ver, yo es verdad que me eduqué en un colegio religioso, más tradición, me casé por la iglesia, bautizaba a mis hijos, pero sentía que era más por tradición. No sentí ni el sacramento del matrimonio como tal, ni le di el valor que tenía. Ahora quizás voy como encajando piezas, ¿no? Pero todo lo he hecho porque soy muy tradicional, me considero tradicional. Pero siento como eso, como que te da como hasta un poco de vergüenza, porque la gente te mira como un bicho raro. Sí. Y porque hay esa resistencia a esa parte espiritual. Pues la explicación bíblica es que sin el Espíritu Santo, o sea, sin tener a Dios en nosotros, somos carne. Y la carne no puede entender las cosas del Espíritu y tampoco las puede apreciar, las puede valorar o incluso respetar. Entonces, hasta que no recibimos el Espíritu Santo y nos hace ese clic de querer a Dios, de buscar a Dios, de leer la Biblia con gusto, o sea, con interés, de participar en, yo qué sé, en alabanza, esa sensación de cuando le cantas a Dios y ¡buah!, sientes un subidón que ni en un concierto de Beyoncé, ¿sabes? Es como una cosa súper diferente. Hasta que no recibimos el Espíritu, desde la carne, las cosas del Espíritu no nos interesan y nos parecen como magufadas, chorradas de uy, esta qué rara se ha puesto. A mí me llegaron a decir que volviera al psiquiatra porque probablemente estaba desarrollando un trastorno muy grave por mi fe. Decían, esto de la depresión se te ha complicado, estás mucho peor, tienes que volver al gimnasio. También, tengo que volver al gimnasio, también, al psiquiatra. Pero a mí me dijo, por ejemplo, en el retiro conocí a una chica que me decía, ay no, yo estaba en el psicólogo, en el psiquiatra, no recuerdo qué me dijo,
Dice, y ahora me siento delante del Santísimo y le hablo y es mi mejor terapia, no necesito psicólogo. Dice, cuando estoy mal, hablo con él y me siento bien. Y es verdad, os cuento un poquito mi experiencia, que se la ha contado ya Izanami fuera de cámara, pero en el retiro no puedo contarlo porque el retiro solo se puede hacer una vez y no puedo contar lo que se vive, más que nada por no ser egoísta, ¿no? Y que todo el mundo viva esa experiencia, y de verdad que recomiendo a todo el mundo que alguna vez en la vida tiene que sentir eso. Pero yo sentí tanto amor, y un amor tan de verdad, ¿sabes? Que yo no lo había vivido nunca, ¿sabes? Y siempre, no sé por qué digo esa palabra y me emociono en el contexto del retiro, ¿no? De tanto amor, tanta entrega, tanta verdad, tanta paz interior, que dije yo quiero esto, yo quiero sentirlo. Es verdad que creo que no es fácil, que yo lo he sentido como se ha abierto una puerta que tengo que investigar, y ahora hay que trabajarlo, hay que aprender, hay que estudiar, y es como, no es de repente esa sensación de entra Dios en mi vida, ya entró, no, ya. Sino es un proceso. Es un proceso, y es un proceso que dura toda la vida, porque el momento, además lo has dicho muy bien lo de la puerta, hay un versículo en la Biblia que dice eso, ¿no? Que Él está ahí esperando a que tú le abras la puerta y le dejes entrar. Pero en el momento en el que le dejas entrar, le tienes que ir dejando entrar a todas tus habitaciones. Yo me acuerdo que al principio era, bueno, sí, venga, oro un poquito por las noches, leo un poquito la Biblia, pero de pronto es, no, tengo que tener la paz de poner mi vida en sus manos. ¿Y qué significa poner mi vida en sus manos? Que yo confíe que lo que ocurra, sea lo que sea en mi carrera profesional, es su diseño, su decisión, y es para mi bien. Que lo que le ocurra a mis hijos es su diseño y es para su bien. Claro, tú estás orando y de pronto te viene el, pero ¿cómo voy a poner yo mi carrera en sus manos? Y si este hombre ahora decide que lo que mejor que me puede pasar es perderlo todo. Exacto. Para aprender una lección de humildad, lo que sea, que es absurdo, porque si él quiere que eso pase, va a pasar. O sea, tú no puedes hacer nada para impedírselo. Pero ese acto de confianza absoluta, de ponerlo todo en sus manos, es muy difícil. Y ese conocerle continuamente, porque a veces sentir con el corazón el subidón, ¿no? El momento ese del subidón, a ti te pasó en el retiro, a mí me pasa cuando canto canciones de alabanza, ¿no? Que sientes como ese subidón, pero claro, va más allá de lo emocional. Luego vuelves a la vida. Luego vuelves a la vida. Y le grito a mi hijo y me enfado con mi marido y es como, ay, total. Quiero volver a ese momento. Total. Y ese momento lo que te lo da es la palabra. Porque al final, mira, esto me lo dijo el pastor de la iglesia en la que empecé a ir, que claro, nuestro corazón busca adorar algo, ¿no? Entonces, las que hemos tenido la experiencia adoramos a Dios, pero hay gente que adora a Taylor Swift, hay gente que adora a Benzema, hay gente que adora, tenemos la necesidad de poner nuestra admiración en alguien. Yo puedo ir a una iglesia de cualquier tipo y que a mí me hablen de un Dios y que yo ponga mi amor en ese Dios, pero ese Dios me lo está describiendo una persona humana a través de sus filtros, de sus sesgos, de sus juicios. Entonces, hasta que no vamos a la Biblia, no conocemos de verdad quién es ese Dios. Bueno, y anoche que estuvimos el equipo, porque le he dicho a Izanami, ayer hicimos como medio podcast el equipo hablando de estos temas, y hablamos de eso, que realmente la Biblia, parte del Antiguo Testamento, la mayoría de religiones parten de ahí, del Génesis, ¿no? Justo. Y al final es estudiar, es historia, ¿no? Es historia. Y entender la parte, es como muy curioso, ¿no? La teología, realmente lo que aprende es esto, ¿no? El por qué todas las religiones vienen de ahí, ¿no? Que hay un Dios que todo parte de ahí. Luego hay profetas, según la religión, ¿no? Pero justo. Hay algo, ¿no? Y es muy curioso. Lo estoy hablando con una amiga, está como muy en el New Age, ¿no? En las regresiones, y me decía palabras muy parecidas, como un ser superior, la rendición, es que ríndete ante Dios o ríndete ante el universo, y es como, es que todo, al final todo parte de una misma base. Claro. Todo parte, fíjate, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros son la Torá judía directamente. Entonces, todos judíos, musulmanes y cristianos creemos en el Dios de Abraham, en Génesis, Adán y Eva, todos los profetas, Isaías, Ezequiel, y la división llega cuando nace Jesucristo. Al final, el Antiguo Testamento lo que está haciendo es anunciar a Jesucristo desde Génesis de tu simiente, Eva, nacerá el hombre que pisará la cabeza de la serpiente y que vencerá la muerte. Esas 300 profecías que se van escribiendo a lo largo de 1500 años por 40 autores diferentes en los distintos libros del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento con Jesucristo se cumplen, ¿no? Llega Jesucristo y la división se produce en
su muerte o no muerte, existencia o resurrección. Los judíos creen que fue un farsante. De hecho, fueron los judíos los que dijeron de poner una roca muy grande en la puerta del sepulcro y a 2 soldados romanos, porque decían que como él iba por la vida del Mesías, sus discípulos iban a quitar la piedra y iban a robar el cuerpo para que pareciera que había resucitado. De hecho, cuando vuelven los 2 soldados romanos a avisar de que efectivamente la piedra se ha movido y el cuerpo ha desaparecido, los judíos les pagan bolsas de oro para que digan que fueron los discípulos. Y ahí se queda la rama del judaísmo, que también hay un judaísmo mesiánico que también cree en que Jesús será el Mesías, pero es una minoría, que siguen creyendo que están esperando al Mesías y siguen viviendo según la ley. Todas estas cosas de no comer determinadas comidas, de respetar el domingo, de tal, todo eso son normas del Antiguo Testamento que, como no creen en Cristo, que Cristo anuló la ley y lo cambió por la gracia de la fe, ellos siguen viviendo según el Antiguo Testamento. Musulmanes, parecido. Ellos sí creen que Jesús fue un profeta, pero 600 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Mahoma, que no sabía escribir, recibe el Corán, tiene 2 escribas, cada escriba escribe un Corán, luego ese Corán, que aparece más veces el nombre de Jesús que el del Mesías, o sea, los musulmanes respetan a Jesús muchísimo, o sea, llamaría muchísimo. Pero ahí tenemos que se escribieron 7 versiones del Corán, cada una la tenía una tribu diferente, luego se pelearon entre ellas, quemaron 6 versiones, quedó solamente una, pero ahora esa una son 65 versiones diferentes con cambios tal. O sea, no quiero criticar, pero su consistencia histórica y de credibilidad de las copias y las traducciones, de coherencia, falla un poquito más. Y luego estamos los cristianos, que son los que creemos que Dios se hizo hombre, vino a su propia creación, se humilló hasta lo sumo porque permitió que le azotaran, que le arrancaran la piel de la espalda, que le crucificaran, que le escupieran, que le insultaran, que le desnudaran. Todo eso para con su muerte pagar lo que ninguno de nosotros podríamos pagar desde nuestra imperfección, que es el pase a la eternidad. Y eso es lo que nos hace cristianos. Claro, la gente del New Age que habla del universo, que habla de Dios, que habla de todo eso, sí son teístas porque creen que hay un Dios, pero creen que ellos forman parte de ese Dios. Esta frase de no, todos somos Dios y todos formamos de la parte de la energía de Dios. El doble cuántico, yo empecé a ver cosas de eso y digo, bueno, esto ya es otro máster, claro. Es otro mundo. Claro, ellos creen que pueden llegar a ser dioses, que es justo lo que la serpiente le propuso a Eva en el Edén, de ser tu propia diosa, de comer del árbol del bien y del mal para saber distinguirlo y para saber hacer bien y mal también, ¿no? O sea, salir de esa inocencia maravillosa en la que estaban. Entonces el New Age va un poco por ahí, por eso se niegan a reconocer a Jesús como Dios. Se habla mucho de las energías crísticas, dicen que Jesús es un maestro, hacen meditaciones de Jesús, todo ese tipo de cosas. Pero, claro, para tú poderte llamar hijo de Dios, tienes que conocerlo, tienes que entenderlo, pero hasta ahí cualquier demonio tiene una fe más fuerte que la tuya, porque mejor que conocen y que saben que es verdad y que creen en Dios los demonios, llevan con él toda la eternidad. Y la tercera parte es entregarle tu vida, y eso es lo que te hace cristiano. Porque creer en Jesús y hacer meditaciones con Jesús, o que sí creer, bueno, yo voy a la iglesia, tal, no sé qué, y creo que Jesús existe, esa fe no es una fe transformadora. La fe transformadora llega en el momento en el que te pones de rodillas, lloras todo el daño que le has hecho a los demás, porque Él te permite verlo, y a partir de ahí le dices, cámbiame, conviérteme en mejor persona. Y has dicho algo, ser mejor persona, y es algo que os cuento un poquito, y a ti también, Zanami, que me pasó porque... por ejemplo, el retiro espiritual me lo dijo mi amiga, que yo pensaba que hacía 2 años, y me dice ella, no, ahí no, te lo dije en 2018. Y yo dije, ostras, ¿sabes? No era consciente de que hacía tantos años. Y era como, es que ni la escuchaba, ¿sabes? No era mi momento. Aparte, te quitan el móvil, y yo, que me quitan el móvil, ¿sabes? Yo no puedo estar desconectada, es como, no. Y no la escuchaba, ¿sabes? Y yo sí que veía que ella estaba como eso, más conectada con Dios, pero la verdad éramos amigas y no hablamos de esos temas. Y es curioso que como de repente yo le dije, ¿cuándo es el retiro? O sea, yo sentí en un momento, y que me sigue, he tomado decisiones en mi negocio,
no es la sensación de me siento vacía, porque no me sentía vacía, me sentía orgullosa de todo lo que había conseguido. En estos 5 años he sido madre de 2 niños preciosos, tengo una familia sana, feliz, me sentía muy llena, pero me sentía perdida. Más la sensación de a dónde quiero ir, ¿sabes? Es como, llevo 5 años con la frase, si hago cosas, pasan cosas, como tomando el control. Y estos últimos años que hay cosas que no han salido como yo quería, me han descolocado, ¿sabes? Como yo tenía la visión de dónde quería llegar, ya he llegado, y ahora ¿qué viene? ¿Qué viene? Claro. ¿Sabes? No soy capaz de verlo. ¿Sabes? Yo soy como muy de visualizar, me imaginaba mi oficina, mis trabajadores, ¿sabes? Como mi empresa en redes, ¿sabes? Todo es como que he construido el negocio que yo quería con mi familia casada, mis niños, ¿sabes? Como tengo todo lo que quiero y muchas veces me da hasta miedo, ¿no? De, ay, que Dios, déjame como estoy, ¿no? Pero decía, ¿ahora qué viene? Entonces, esa sensación de no ser capaz de ver qué es lo que quería, me crea una frustración, ¿sabes? Claro. Una sensación más rara. Y digo, necesito parar, pero parar de verdad y encontrar algo. Y no sabía lo que iba, o sea, iba sin expectativas de necesito desarrollar esa parte espiritual. Y sí que también llevaba tiempo escuchando, o quizás, no sé, es que yo siento que las cosas pasan por algo, ¿no? Personas con éxito que yo admiro, que yo veía, ojalá yo llegara, ¿no?, a tener esa seguridad o esa paz teniendo éxito, y veía que tenían muy desarrollada la parte espiritual. Entonces empecé a tener curiosidad de por qué las personas con éxito desarrollaban esa parte espiritual, y me hizo ver de yo necesito desarrollarla, claro, y enfrentarme a cosas que sé que no me van a gustar, claro, de mí misma. y en ese momento decidí, ¿no?, hacer esto. Y quería también preguntarte a ti, Zanami, eso, ¿cómo podrías explicar tú desde tu conocimiento esa relación entre el éxito y la espiritualidad? Pues mira, en mi experiencia, y todo viene en esto de entregarle tu vida a Dios, claro, yéndonos a la parte más antropológica y más de neurociencia, nuestro cerebro está diseñado para estar aquí y ahora. Como tus niños, que me imagino que antes de cenar están jugando, viendo la tele, lo que estén haciendo, y están a full, pero no están pensando, ¡oh, mamá me va a poner brócoli, no me gusta el brócoli, porque mamá siempre me pone brócoli, porque mis amigos van a cenar pizza? No. O sea, ellos están aquí y ahora. Si para cenar hay brócoli, que no sé si les gusta. No les gusta. Pues lo gestionarán con las herramientas que tengan. Pues el mío mayor se pondría a llorar y el pequeño tiraría el plato contra la pared. Vale. Cuando terminan de cenar, si están viendo la tele, van a estar viendo la tele o leyendo el cuento o lo que sea. No van a estar de, mi vida es una mierda porque mi madre me ha puesto brócoli, porque siempre me hace lo mismo. No. Claro, el proceso de culturización va haciendo que ese tipo de pensamientos se cronifiquen en el cerebro, y lo que ocurre es que nuestro cerebro no distingue entre lo que estamos pensando y lo que está pasando. Si tú ahora me empiezas a gritar, al detectar tu nivel de agresividad, mi cerebro se va a poner en hipervigilancia y en función, es que tengo la voz fatal, en función de los métodos de supervivencia que yo haya automatizado en la infancia, pues o igual me pongo sumisa, o igual me pongo farruca, o me piro, o me quedo congelada así, ¿no? Claro, eso ocurre cuando tú me estás gritando, pero cuando me vaya de aquí y en el coche recuerde lo que ha pasado, se van a crear las mismas conexiones neuronales que van a generar la misma descarga hormonal. Entonces, ese repetirnos continuamente o anticipar cosas que pueden salir mal, si bien es una función necesaria del cerebro porque nos ayuda a tener plan B, plan C y estar preparados, cuando perdemos la dirección ejecutiva de nuestro cerebro y dejamos que el de legal, que es el que está todo el rato anticipando las cosas que pueden salir mal, tome el control de la reunión, lo que hacemos es cronificar estados de supervivencia que nos dañan a nivel físico, mental y emocional. Claro, cuando yo empiezo a leer la Biblia, de pronto me doy cuenta de que la frase que más se repite es no tengáis miedo. O sea, es literalmente el manual de instrucciones del cerebro. Tu cerebro solo funciona bien si no tienes miedo. Pero claro, ¿cómo puedo no tener miedo? Poniéndolo todo en manos de Dios. Porque si yo, claro, cuando venimos de mundos que nos dicen, no, es que el éxito del negocio depende de tu capacidad de visualización, de tus mood boards, de lo que eleves tu vibración, y de pronto no consigues la casa que quieres, mierda, tenía la vibración muy baja, ¿no? Cuando está todo en tus manos, es agobiante, es súper estresante, porque además es agotador y retroalimentas esa frustración y ese miedo. En el momento que tú digas, es que literalmente mi vida está en manos del Dios que diseñó las cadenas de ADN, del Dios que diseñó las estaciones, que diseñó unas articulaciones que funcionan perfectamente, se le va a dar mucho mejor que a mí. Entonces, claro, si tú el futuro lo pones en manos
de un Dios soberano que sabes que te ama tanto, que sufrió una tortura horrible, se humilló sin necesidad, porque era Dios, les podía haber fulminado a todos en el momento, por ti, cuando tú no le amabas, porque es muy fácil hacer cosas buenas para los demás cuando te tratan bien, pero gente que se está riendo de ti, que te está ignorando, que se caga en Dios, ¿sabes? Hacer eso por gente que no te ama, es que te ama de verdad. Entonces, poner tu vida en sus manos, cuando lo haces ya de manera consciente y sabiendo en manos de quién la estás poniendo gracias a conocer su historia, eso te da mucha paz. Pero es que luego además te quita toda la culpabilidad, porque hay un paso que no sé si has pasado ya por él, igual en el retiro. Claro, para tú aceptar la salvación de Dios, necesitas darte cuenta de que necesitas ser salvada. Es decir, necesitas haber hecho consciente de todo el daño que te has causado a ti, que has causado a los demás. ¿Has pasado ya por ahí? Bueno, sí, hay experiencias que son... Claro, hay momentos de romper a llorar porque es como que te quita el velo y de pronto te das cuenta de todo lo que has hecho y lo que te has hecho, y eso, aunque el momento es durísimo, te quita la culpabilidad porque te sabes perdonada. Sanas. Claro, hay arrepentimiento, que el arrepentimiento es muy necesario de, yo qué sé, pues esta mañana tenía un pensamiento muy chungo y de pronto ha sido como, perdón, Señor. No porque hago lo que me da la gana y Dios me perdona. No, porque Él me permite darme cuenta de que he hecho mal para ir ganando conciencia e ir mejorando e ir siendo mejor persona cada vez. Entonces, ¿qué tiene que ver todo con el éxito? Que yo llevo estudiando mindfulness, llevo haciendo yoga desde que tenía 5 años, fui profesora de yoga 15 años, he practicado meditación, he sido maestra de meditación para buscar ese mindfulness, y es verdad que cuando estás meditando lo alcanzas, pero este mindfulness continuo de no preocuparme nunca ni un poquito en qué va a pasar y no acordarme del pasado y estar aquí y ahora aportando todo el valor que puedo, solo me lo ha dado Dios. Y desde ahí es desde donde biológicamente nuestro cerebro aporta más valor, porque como no está en hipervigilancia a la defensiva, estás en lo que tienes que hacer. Oye, no sabemos si va a caer una bomba dentro de 5 minutos, pero ahora que estamos aquí, estamos las dos dando nuestro 100%, aportando todo el valor posible. Y literalmente que sea lo que Dios quiere. Total. Y estaba pensando en Zanami, que a mí me ha costado, hace poco escribimos un email, mi equipo, y dijimos como que había ido a misa, ¿no? He vuelto a ir a misa y lo mencionamos en un email de un domingo. Y nos respondieron diciendo, ay, no te recomiendo que te metas en estos temas porque me ha incomodado un poco como leerte, ¿no? Y hay veces que le decía a mi marido, que es mi socio, le decía, Antonio, no sé si mencionar, ¿no? Esto del retiro, sí que mencionar algo en historias, pero me dijo el equipo, cuando llegues del retiro, haz como un carrusel de lo que has aprendido, y estaba como, no sé, sí que no, y te veo a ti como hablando tan libremente en cómo rompes esa barrera de decir, mira la mierda, voy a hablar de lo que me dé la gana, porque es que te cae hate impresionante. Pero impresionante, ¿eh? O sea, ¿cómo fue ese paso? Pues ese paso yo creo que vino con una preparación previa de años de haber sufrido mucho bullying en el colegio, en el instituto, en la universidad, de haber sido siempre un poco rarita y un poco anticorriente y de llevar recibiendo hate toda la vida. Que lo bueno, aunque lo pasas muy mal, es que llega un punto en el que eres muy consciente de que el hate que te llega dice más de ellos que de ti. Total. Y que si lo que tú estás diciendo, otra cosa es que tú mandes un mail opinando algo que no es válido, porque hay opiniones que no son válidas, y opinando algo que ataque, que discrimine o que humille a otras personas. Que destruya, ¿no? Que destruya. Pero que tú compartas que has ido a misa, que es algo que, ostras, que es para hacerte mejor persona. O sea, que es que los 2 mandamientos a los que redujo los 10 mandamientos Jesús es poner a Dios por encima de todas las cosas, que esto es básicamente no hacer nada que pueda hacer daño a los demás por dinero, no hacer nada que pueda hacer daño a los demás por lujuria, es simplemente tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Quien sienta que eso es malo y le hace daño, tiene que mirárselo. Tiene que hacérselo mirar. Yo es que realmente, Zanami, me pasó este año, hemos lanzado la gira Honest Glam, porque de repente decíamos, en ese momento, ¿hacia dónde quiero ir? Porque yo vengo de un mundo que es la moda, súper frívola, súper injusta quizás, y del marketing, que es muy usurero, muy de ventas, de dinero. Entonces yo uní esos 2 mundos. Y yo me sentía en el medio y siempre digo, estoy en medio de la moda y del marketing.
Y yo 100% la gente de moda es como Ainhoa es la de marketing y la gente de marketing Ainhoa es la de moda. Y nunca me aceptan en ningún mundo, ¿no? Yo hablaba con mi coach y me decía, Ainhoa, tú eres un unicornio. O decides ir por ahí o te unes a uno de los dos bandos, ¿no? Claro. Y yo siempre sentía como que este era mi sitio, que me gustan los dos mundos, pero desde mi punto de vista. Y hablando con el equipo, ¿cómo podemos llamarle, cómo comunicar lo que yo hago, ¿no? Y me decía, Ainhoa, tú repites mucho la palabra honestidad, porque yo siempre digo, es que yo me siento que soy muy honesta, que todo lo hacemos desde el corazón, evidentemente hay que facturar, somos un negocio, digo, no soy una ONG, pero intento dar mi mejor servicio, dar lo mejor de mí, hacerlo con coherencia, ¿no? La coherencia, la ética, la honestidad. Son palabras que siempre me resonaban y dijimos el método honest y el glam, porque el glam siempre me acompaña, ¿no? Siempre. Antes muerta que sencilla, ¿no? A mí el ¿no? glam hoy me ha salvado la mañana, Sí. porque cuando he bajado a maquillarme iba con el ojo medio cerrado, la estoy hinchada, como hoy pestañas postizas. Hoy sí, hoy too much. Pero el encontrar ese punto de honestidad, ¿no? Y decía, ahora yo cómo comunico de repente, ¿no? Que vengo de la moda, que llevo hablando 5 años, 10 años de ventas, de fashion, de cool, palabras que me rodean, y ahora de repente salto con honestidad. Digo, ¿cómo le va a sentar a la gente? Pero me ha cogido en un momento que digo, que me da igual, ¿sabes? Que me da igual. Es que siento que ahora quiero hacer lo que me da la gana. Llevo mucho tiempo haciendo lo que me hizo un mentor, lo que creo que el mercado me demanda, lo que tengo que hacer para que el dinero llegue más rápido a la cuenta, y es como... Y te digo, mi marido lo tengo aquí porque hemos cerrado la formación, que era la mitad de la facturación, y es como... Y digo, bueno, Antonio, no sé, que sea lo que Dios quiera, que siento y confío que es el camino, y que a lo mejor me equivoco, y me equivoco y tengo que buscar otra manera, pero bueno, ya sé hacer dinero, siempre digo, somos money maker y ya inventaremos algo, ¿no? Pero sentía que ahora tenía que hacer lo que me daba la gana, era mi momento, ¿no? Y creo que eso ha sido soltar, ir soltando, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en mis alumnas, en mis clientes, que están muchas veces metidos en el mood del dinero, del facturar, de culparnos a nosotros como agencia, como mentores, de tu culpa, tu estrategia no me ha funcionado, y los veo con una ira, con una frustración, y les digo, mírate, trabájate, no le voy a hablar de tema espiritual, pero sí le hablo de mentalidad. Claro. Tienes que entender que hay una gestión del miedo, del fracaso, de que ser empresario no es fácil, y cuando le hablo de esos temas, siento que se elevan, más que cuando le cuento una estrategia de marketing súper pro. Total. Y me da cuenta, es que ayudo más cuando yo cuento mi experiencia, mi crecimiento personal en estos 10 años, que más que cuando te cuento una estrategia de marketing, porque se frustran, y ahora esto cómo lo implemento, ahora esto a mí no me va a ir bien, y se entran en shock, ¿no? Y ahí te das cuenta que como esa parte mental, espiritual, eleva mucho más a las personas. Muchísimo. Muchísimo. Y a mí igual, porque además yo venía en LinkedIn. Mis clientes son grandes empresas que me contratan para dar formaciones y conferencias de temas de liderazgo, de diversidad, de distintas cosas. Y luego en Instagram, que era mi red social más personal, pues yo hablaba de la ley de la atracción, de manifestar, de todo este tipo de cosas. Claro, yo me compré la cruz y la tuve guardada 6 meses en el cajón. Yo ya estaba leyendo la Biblia, yo ya estaba orando, pero yo me moría de la vergüenza de qué va a pensar la gente de mí si me ven con la cruz. Porque además en España particularmente tenemos como una autocensura brutal a expresar nuestras creencias, sobre todo en entornos profesionales. Yo las veces que he ido a viajar a Latinoamérica o he hecho webinars con Latinoamérica, la gente, bendiciones, que Dios te bendiga, ha sido una bendición, o sea... Yo he escuchado hasta que Dios es el socio, es mi socio, yo tengo un socio que es Dios, y digo, ostras, y lo ponen en redes, ¿sabes? Total, y lo tienen como súper integrado y tal, pero en España... se te ve de que vienes directo desde la Edad Media, ¿sabes? O sea, esta persona es menos inteligente, menos tal, y te encuentras mucho hate de cómo puedes creer en Dios y ser inteligente o ser antropóloga o ser tal, y es como, oye, hace falta la misma fe para creer que Dios existe que para creer que esto es todo fruto de una cosa aleatoria, ¿sabes? Porque ninguna de las dos cosas las podemos demostrar fehacientemente. Tiene científicamente un peso suficiente como para mantenerse. Y de hecho hicieron un estudio muy chulo, John Lennox, que estudió a los 100 premios Nobel, y de los de ciencias, el 95% eran creyentes. Bueno, es que yo escuché el otro día que Amancio Ortega era católico, porque empecé a buscar grandes empresarios para prepararme tu entrevista, y me salió, empresarios españoles, sale Amancio Ortega, que era católico. Y cuántas cosas buenas hace, ¿no? Claro. Cuántas donaciones. Evidentemente, aquí entraremos en un debate de que no quiero entrar tampoco porque es muy largo, ¿no? Pero ahí lo conectaba con personas de éxito que tienen fe, ¿no? Que es muy curioso. Y también te quería hacer esa pregunta porque has dicho ser buenas personas, lo hemos dicho varias veces, y yo cuando
saqué Honest Glam, esta gira con este nombre, pensaba en eso, que siento evidentemente con mis defectos que quiero ser buena persona y que quiero hacerlo. Mi misión es ayudar, ¿no?, a los negocios. ¿Qué es para ti la definición de buena persona, Izanami? Pues buena persona es algo que no lograremos ser en su máxima expresión jamás, porque primero estamos en un mundo caído, en un mundo corrupto que está continuamente pulsándonos los botones del miedo, de la ira, de la tristeza, del deseo, y tenemos un cuerpo condicionado a responder con impulsos. Entonces, nunca podemos llegar a ser súper buenas personas, pero sí que podemos ir avanzando hacia ello. Y yo, fíjate, el año pasado en verano estaba en ese punto de que estaba convencida de que mis hijos iban a estar mejor sin mí. Y a lo largo de este año, Dios ha repetido las mismas circunstancias que me llevaron a creer eso, pero en sus fuerzas. Y de pronto te das cuenta de que todo lo que intenté hacer con libros de autoayuda, con técnicas, con historias, Él de pronto te da una paz, una mansedumbre no de soportar y de dejarte hacer cosas malas, sino de respirar profundo, ser fuerte, quedarte, responder de manera neutra pero respetuosa, sin exacerbar las discusiones y de no devolver mal por mal, ni de pagar el bien con mal tampoco. De pronto eres menos rencoroso, eres menos vengativo, perdonas más fácil porque te das cuenta de que a ti Dios te ha perdonado tantas cosas que es que no eres absolutamente mejor que nadie en el planeta, y desde esa humildad estás más abierto a perdonar, pero a la vez, al saberte amado por Dios, eres mucho más consciente de tu dignidad y de hasta dónde tienes que poner las barreras y hasta dónde te tienes que proteger, y que muchas veces el amor no es ¡ay, qué mal me tratas! No pasa nada, te quiero mucho. Es no, qué mal me tratas, no te voy a joder la vida, pero yo qué sé, o empiezas a ir a terapia o no hablamos más. ¿Sí? O sea, el amor es fuerte, el amor es el amor, la sumisión de someterse a alguien que te hace daño, eso es una respuesta de supervivencia mal adaptada. El amor es fuerte, el amor es firme, el amor te hace consciente de... A mí otra cosa que me ha venido muy bien, yo antes, como todo el mundo, era mucho más sensible a las opiniones ajenas. Esta persona ha opinado mal de mí, a ver qué le va a parecer a esta persona hasta que yo haga, tal, y ahora de pronto es como, pero es que si yo a Dios le parezco bien, o sea, puede venir Rita la cantaora a decir lo que quiera de mí, que me da igual porque yo a Dios le parezco bien. Entonces, cuando construyes tu identidad en Cristo, te conviertes en algo prácticamente invencible en sus fuerzas, porque ya lo que te digan te resbala, porque sabes que Dios te ama y que te están hablando desde su dolor. Reconoces el precio de tu dignidad, de soy una hija de Dios, me diseñó en el vientre de mi madre para ser tal y como soy, y soy lo que hace falta para completar una creación perfecta. Por tanto, esa creencia de mis hijos estarían mejor sin mí no es de Dios, es del otro, ¿sabes? Y te va dando como una seguridad una cosa, y a la vez te da una paciencia, una capacidad de perdonar, una capacidad de tal, que te das cuenta de que ese tratar a los demás como te gustaría ser tratado es algo que sin darte cuenta estás empezando a poder hacer en sus fuerzas. Es muy bonito. Y pensaba en una amiga que hizo el retiro conmigo, que fue una encerrona, la apunté sin decirle nada, porque venía de una época mal psicológicamente, estaba ya en psicólogo, y le veía como hasta el gesto cambiado, ¿no? Yo la veía mal, digo, no sé, tuve como esa de llamar al marido y digo, oye, ¿la apuntamos? Sí, le va a venir bien, tú apúntala. Y hubo un momento en el retiro que dije, ay, Dios mío, no sé si he hecho bien, porque está súper agobiada, Yeah. Pero ha salido con una paz, de verdad, la veo tan feliz que me dice, ay, no, es el mejor regalo que me has podido hacer. Y es tan bonito ver cómo ha encontrado, y te digo, estaba también como cuando tú decías que te encontrabas mal, que no encontrabas la salida, estaba en un momento súper feo. Y ha encontrado como eso, como una paz, como le ha cambiado el gesto de la cara, súper bonito. Y entonces tú dices, ¿qué puede haber de malo ahí? ¿No? Es lo que yo me repetía, ¿qué puede haber de malo? Claro. Es que no hay nada malo. Y Izanami, estaba pensando estamos al inicio de año, y seguro que todos estamos con los típicos ejercicios de cierre de año, arrancamos nuevo año. Y yo lo he hecho muchas veces, lo que tú decías, el mood board, el vision board, la manifestación. Yo lo he hecho algunas veces porque probamos de todo. ¿Qué ejercicio espiritual recomendarías tú para inicio de año? Pues recomendaría 2. Que además es algo que es curioso, claro, yo dentro del mundo cristiano, por elección propia, como no estaba condicionada por nada cultural,
me di cuenta de que era protestante. Porque de pronto, claro, yo empecé a ir a unas catequesis y empecé a ver que había alguna incongruencia entre lo que se decía en la palabra y las prácticas que se tenían. Y por la lógica de si yo le he entregado mi vida a Dios y Dios es el que escribe esto, pues mejor me quedo con lo que dice Dios y no me fío de la gente. También soy un poco conspiranoica en mis cosas, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahí y es verdad que en el mundo protestante se le da muchísimo peso a la lectura de la Biblia, igual que los judíos, de los musulmanes, y en el mundo católico menos. O sea, la lectura de la Biblia es una cosa como que no tal. Yo la tuve que leer en el colegio. ¿En el recuerdo colegio? que el Nuevo Testamento en religión, recuerdo que en cuarto de eso, no sé, un trimestre, que no se me olvidará, fue leer el Nuevo Testamento. ¡Ay, qué maravilla! Me acuerdo Qué que lo hice en bien. el colegio y ahora me apetece como volver. Es verdad que todavía como que no comprendo muchas cosas, tengo como que reconectar. Claro. Pero recuerdo esa experiencia que fue como vaya tostón que me han mandado leer el Nuevo Testamento. Pero ahora digo, mira, pues fue un regalo. Está muy bien. Y yo recomendaría empezar por el Nuevo Testamento. Hay apps que lo tienes en el móvil o que hay incluso como recorridos de el amor en la Biblia. Entonces tienes como distintos fragmentos. O sea, es como muy fácil de leer, muy tal. Y tiene un impacto en tu bienestar, en tu paz, en tu salud mental, en ir conociendo. Y a mí sobre todo, claro, yo lo cuestiono todo mucho. Entonces me pasó un poco como, ¿sabes que Pablo era un perseguidor de cristianos, los mataba, los torturaba, los mataba delante de sus familias, o sea, era un monstruo tremendo, hasta que ya resucitado Jesús se le presenta en mitad del camino y Pablo no se va al día siguiente ya a ser cristiano, Pablo se va a Arabia 3 años a estudiar la palabra, a estudiar el Antiguo Testamento y hasta que él no hace la comprensión intelectual de quién es Cristo y por qué es importante, no se convierte en un apóstol, ¿sí? Entonces hay mucho de... A veces nos quedamos solo con la emoción y nos perdemos la parte de entender intelectualmente a quién amamos y cómo es a quién amamos y qué le importa a quién amamos. Y eso lo único que va a hacer es hacer que le amemos más porque el Nuevo Testamento es un testimonio de lo que nos ama Él a nosotros, ¿no? Entonces, para que me enrollo mucho, sería leer el Nuevo Testamento o buscarse una app de estas que además están como súper gamificadas de tu reto diario, de tal, que hacen fáciles, y luego orar. Orar, rezar, orar se llaman los protestantes, rezar, pero en vez de con cosas repetitivas de una conversación. Si al final es desde, o sea, en teoría hay un meme que me encanta, que es como la gente piensa que oro, y te pone ahí delante de la Biblia, Padre Nuestro, tal, no sé qué. ¿Cómo oro realmente? Conduciendo en el coche. Señor, por favor, que llego tarde con Señor. Total. O sea, son conversaciones con Él bidireccionales, porque son conversaciones en las que encuentras respuestas, que la gente dice, bueno, pero si Él conoce todos mis pensamientos y todas mis emociones, ¿para qué se las tengo que contar? Porque estás levantando el teléfono para escucharle a Él de vuelta. O sea, tú le cuentas cosas que Él ya sabe, pero en el proceso Él te incita a agradecer, a dar gracias por cosas que tienes en tu vida, a pedir perdón por las cosas que podías haber hecho mejor ese día para darte cuenta y ir tomando conciencia de dónde puedes ir mejorando, ¿no?